enfermedades crónicas y una edad avanzada obligan a las personas a cambiar su rutina con cuidados especiales para tener una mejor calidad de vida. Por eso, si sufres de hipertensión arterial, diabetes, EPOC, asma, obesidad o eres mayor de 70 años, tienes una tarea adicional: cuidarte del coronavirus. No recibas visitas innecesarias, usa tapabocas siempre, lávate las manos constantemente y mantén el distanciamiento incluso de las personas con las que vives. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país, insistiendo una vez más en el mensaje del uso obligatorio del tapabocas, de mantener el distanciamiento físico, de evitar las aglomeraciones y de ser rigurosos cumpliendo los protocolos de bioseguridad. También quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción el día de hoy compartiéndoles a ustedes algunos de los principales indicadores del COVID-19 para el día de hoy. Desde el punto de vista de manejo agregado de la pandemia, en todos estos meses ya Colombia llega a 7.122.577 pruebas practicadas y se registran de manera acumulada 1.434.516 casos positivos a lo largo de toda la pandemia. Pero muy importante destacar que Colombia llega hoy a 1.321.469 recuperados y nos mantenemos en el 92% de recuperación. El número de casos activos en Colombia es de 69.833. También quisiera destacar que del total de personas que han sido agredidos por la enfermedad del COVID-19, el 94.9% de las personas han sido atendidas en domicilio. El 1.8% de las personas ha sido atendido en algún tipo de hospitalización y el 0.2% han estado atendidos en unidad de cuidado intensivo. Quisiera destacar que el día de hoy se practicaron 53.354 pruebas y se registraron 8.742 casos positivos para una positividad del 16.3%, donde el 62.8% de los casos está concentrado en 5 municipios. También quisiera destacar que el día de hoy se registran 142 incidentes fatales, 142 fallecidos por COVID-19. Le expresamos a las familias que han perdido a sus seres queridos nuestra solidaridad y nuestro respaldo y nuestro acompañamiento. Quiero también destacar que el 57% de los incidentes fatales acontecidos el día de hoy corresponde a 5 municipios. También quisiera compartir algunos de los indicadores internacionales. El mundo llega de manera acumulada a 72.626.153 casos, de los cuales los casos activos son 20.292.703, los recuperados son 47.444.353 y los fallecidos en todo el mundo son 1.618.509 personas. También, como solemos hacer al comienzo de semana, quiero compartirles a ustedes el balance de los principales indicadores de Colombia comparativamente con el mundo, que han sido también construidos con el trabajo que se adelanta mancomunadamente con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Quisiera empezar con el comparador de Colombia en contagios por millón de habitantes con algunos de los países del mundo. Como ustedes pueden apreciar, Colombia llega a 27.926 contagios por millón, y eso nos ubica por debajo de países como Polonia, por debajo de países como Italia, por debajo de países como Suecia, Portugal, España, Suiza y Bélgica. También cuando miramos el panorama de contagios por millón en las Américas, nos encontramos que estamos por debajo de países como Costa Rica, como Perú, como Chile, Brasil, Argentina, Panamá y por supuesto los Estados Unidos. Otro indicador importante es el de muertes por millón de habitantes,
que, como pueden ver a continuación en el comparativo con el mundo, Colombia registra 765 muertes por millón, y eso nos ubica por debajo de Francia, que está en 888, por debajo del Reino Unido, que está cercano a los 900, por debajo de España, que está en 1018, por debajo de Italia, que está en 1068, y por debajo de Bélgica, que está en 1547. En el escenario regional, también en muertes por millón, vemos que Colombia registra 765, y eso nos ubica por debajo de Bolivia, de Panamá, de Ecuador, de Chile, de Brasil, de México, de Argentina, de los Estados Unidos y de Perú. Cuando miramos la tasa de letalidad, que es el porcentaje de personas que han fallecido sobre el total de contagios, también quisiera mostrarles a ustedes este comparativo con otros países del mundo. Nosotros tenemos una tasa de letalidad del 2.7%, lo que nos ubica por debajo de España, de Bélgica, de Indonesia, de Italia, del Reino Unido, de China, de Irán y también de Egipto. Y cuando lo miramos en el contexto latinoamericano o en el contexto hemisférico, nos damos cuenta que tenemos una tasa de letalidad muy parecida a la de Brasil, a la de Argentina, por debajo de la de Chile, de la de Perú, de la de Ecuador y de la de México. Nosotros seguimos en el 2.7%. También importante ver cómo se sigue aumentando la capacidad de pruebas, tanto pruebas PCR como de antígeno, y a continuación quiero mostrarles el promedio día que hemos tenido en materia de pruebas, llegando en este mes de diciembre a 46.859, donde registramos el promedio día más alto de la pandemia. También cuando vemos el promedio mes en materia de pruebas PCR y de antígeno, vemos cómo la capacidad de pruebas está creciendo, como en el mes de diciembre, en lo que va corrido el mes, vamos en 609.171, y lo cual por tendencia nos permitiría que el mes de diciembre fuera el de más alto nivel de pruebas. También quisiera compartirles a ustedes cómo avanza el porcentaje de recuperados. Nosotros estamos en un 92% y vemos cómo prácticamente desde el mes de agosto venimos registrando más de 200.000 recuperados por mes. Y eso me lleva al siguiente cuadro, que es el balance total, donde nosotros podemos apreciar que el 92.1% de las personas que han sido agredidas por el virus se encuentran en este momento recuperados. Tenemos una tasa de letalidad del 2.7% y tenemos un 5.2% de casos activos. Con esto hacemos nuevamente el balance y nos damos cuenta de los avances que ha tenido Colombia, pero también les digo a ustedes, aquí nadie puede bajar la guardia, aquí no podemos relajarnos. Vemos lo que está pasando en Europa, hoy vimos que Alemania decretó también un aislamiento severo, vemos lo que ha ocurrido en Francia, lo que ha ocurrido en España, y por supuesto el mensaje para todos los colombianos es: venimos avanzando con recuperación de nuestra economía y también con recuperación segura. En estos momentos, no bajar la guardia, no dejemos de usar el tapabocas, entendamos la importancia del distanciamiento físico, protocolos de bioseguridad y evitemos las aglomeraciones. Y también un mensaje de precaución. Obviamente, este es más que todo un mensaje en términos de protección familiar. Sí vamos a estar celebrando el día 24, el día 25, con esos familiares cercanos que tal vez están en la población de mayor riesgo, son mayores de 70 años o tienen comorbilidades o tienen preexistencias. Tratemos de evitar al máximo contagios que nos puedan exponer a riesgos que después se traduzcan en transmitirle a esos seres queridos la enfermedad. Por lo tanto, preocuparse por el distanciamiento, por el lavado constante de manos y, en la medida de lo posible, evitar las aglomeraciones será crucial. Y también con esos familiares queridos, empieza la jornada de las novenas esta semana y no queremos que en las familias se presenten aglomeraciones dentro del hogar que de pronto lleven a que ese familiar querido que está en la población de riesgo pueda exponerse a un desenlace fatal. Por eso los dejo también con ese mensaje y quiero compartirles a ustedes hoy una historia de recuperación. Hoy el turno es para Natalie Sánchez, tiene 32 años. Ella nos cuenta cómo enfrentó el COVID-19 y también le deja un mensaje de enseñanza a todos los colombianos. Natalie Sánchez Molina, 32 años, ama de casa, recuperada de COVID-19. Natalie se contagió de la forma menos pensada. Yo fui a hacerle una visita a mi papá, casi a finalizando junio, y pues no sabíamos que mi papá
tenía el COVID, él tampoco sabía. Entonces, mi papá también duró hospitalizado, después de eso, una semana. Las consecuencias fueron muy duras. Me fui desmejorando muy rápido y ya él no aguanté más y el 6 de julio les tocó intubarme. O sea, me dio neumonía, mis pulmones se me blanquearon, perdí a mi bebé. Para Natalie, las medidas de autocuidado son fundamentales para preservar la vida. Esta campaña pues que están haciendo de los autocuidados es muy importante para concientizar a más personas que todavía no hacen caso a esta situación. Natalie pide a los colombianos acatar las medidas de autocuidado. Pues uno no quiere tampoco ver así sufrir a la familia. Siempre el lavado de manos es muy importante y pues que por favor recapaciten los que aún no creen, porque esto sí es verdad. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Bueno, ahí vemos también ese importante testimonio donde Natalie nos comparte cómo enfrentó el COVID-19. Y también quiero que hoy conozcamos el testimonio del doctor Rodrigo Quijano, quien es el director general de la Clínica Nueva en Bogotá. Un profesional de la salud que ha estado atendiendo toda esta pandemia, que tiene lecciones sobre la forma en la que fueron tratados muchos de los pacientes y que también sigue las recomendaciones del Ministerio de Salud en materia de precaución. Pero él, con su personal, también quieren transmitir una información pedagógica para protegernos y proteger a los demás. Mi nombre es Rodrigo Ignacio Quijano Vargas, soy el director general de la Clínica Nueva, obra perteneciente a la Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena. Como profesional de la salud ha sido un reto para permanecer constantemente informado, constantemente actualizado. Ha tocado depurarla y una vez depurada y en consensos hemos seguido, en caso de la clínica, todos los consensos, las guías y las recomendaciones a nivel del ministerio, que son basadas en la Asociación Colombiana de Infectología y la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico. Tenemos una capacidad muy importante de adaptación, creo que eso es muy claro del colombiano, nos adaptamos. La pandemia creo que de pronto nos ha traído a que todos, desde el punto de vista humano, personal, nos hemos visto muy iguales. Creo que igual que en Colombia que en el mundo, nos vemos que somos susceptibles. Acá no hay grupos privilegiados. El COVID puede afectar todo tipo de estrato social, cultural, de todo tipo económico. La adaptabilidad está en eso. El autocuidado está en no confiarse. Creo que la palabra es no confiarse. A hoy, pasados los meses de la pandemia, es necesario que todos nos autocuidemos. El autocuidado está en seguir las 3 reglas que se han impuesto desde el comienzo de la pandemia, que son lavado de manos o higienización de manos constantes, distanciamiento social de 2 metros, el uso del tapabocas constante, que sea el adecuado para mi actividad y en el momento de mi actividad. Muchísimas gracias, doctor Quijano, por ese testimonio. Y también les comparto a ustedes que el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, sigue llegando en todo el territorio a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Está llegando para subsidiar el 40 o el 50% del salario mínimo legal mensual de esos trabajadores que han visto afectados en los ingresos de sus empresas un 20% o más con ocasión a la pandemia del COVID-19. Hoy el turno es para Lácteos Camino Real, una empresa que tiene 18 años en el país, que ha generado empleo y que gracias al PAEF protege 112 posiciones de trabajo y sigue contribuyendo a la reactivación segura de Colombia. Lácteos Campo Real es una empresa familiar, llevamos ya 18 años en el mercado, somos una empresa colombiana que buscamos entregar las mejores experiencias a través del consumo de derivados lácteos, específicamente quesos. En nuestro caso, el apoyo muy grande de los bancos con los que estamos aliados, ellos nos estuvieron haciendo toda la asesoría y acompañamiento en el proceso desde que salió la postulación. De ahí, con el acompañamiento de ellos, estuvimos mirando los requisitos, si cumplíamos o no cumplíamos. Los 102 empleados se vieron beneficiados en 2 periodos de
mayo y junio con el subsidio de la nómina. Es un buen apoyo, sobre todo porque nosotros tuvimos 2 meses bastante críticos donde las proyecciones que teníamos estuvieron por debajo en más de un 40%. Una de las medidas más grandes para nosotros y velando por el bienestar de los empleados es, uno, no tener que sacar a ningún empleado por la situación de pandemia y 2, no disminuir tampoco los ingresos. Y eso lo logramos hacer en parte por el apoyo que nos dio el programa PAEF. Bueno, ahí vemos ese importante testimonio y hoy está una vez más con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ministro, esta mañana estuvimos participando en los 60 años de la Organización de Cooperación y Desarrollo OCDE y la discusión giró en torno a la reactivación segura, a seguir protegiendo la salud, protegiendo la vida, pero entendiendo también la importancia de proteger el desarrollo económico y social. Estuvimos participando en un panel con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, con la comisionada también de Exteriores, la comisionada comercial de la Unión Europea y por supuesto también el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ex primer ministro de Bélgica. Fue una conversación muy interesante donde se puso de presente la urgente necesidad de seguir protegiendo la salud, pero entender que esto debe ir en paralelo con la reactivación y la recuperación económica. Se habló de una recuperación económica incluyente, limpia en términos de responsabilidad ambiental, pero algo también muy importante, un gran énfasis, ministro, en la importancia de la estrategia COVAX para hacer diseminación de vacunas en todo el mundo y que se pueda avanzar en conversaciones bilaterales con certezas y con capacidad de tener la logística en todos los países. Fue una gran convocatoria y yo quiero destacar que se reconoció mucho también por parte hoy del secretario general de la OCDE, con quien en la tarde estuvimos firmando un convenio de cooperación para acompañar la reactivación segura de nuestro país sobre las medidas que se han tomado a lo largo de la pandemia. Él mismo también destacaba la importancia de aumentar las unidades de cuidado intensivo, la capacidad de hacer pruebas, rastreo, aislamiento y también de la urgente necesidad de compaginar esa protección con los protocolos de bioseguridad en el desarrollo empresarial. Y por eso yo quisiera, antes de escuchar al ministro Fernando Ruiz, que entendiéramos la complejidad que ha traído este año. Ha sido un año muy difícil, pero también hemos visto una gran respuesta institucional que obviamente cuando vemos los comparadores en tasas de letalidad, muertes por millón, contagios por millón, capacidad de pruebas, muestran que nuestro país ha sido resiliente. Y claro, esas medidas que se han tomado a lo largo de este año marcarán un hito frente a las disponibilidades, capacidades de respuesta del sistema de salud. Hoy vamos a hablar del comportamiento de la pandemia en algunas ciudades de Colombia donde debemos estar con el ojo abierto, no bajar la guardia y también estar controlando la presión sobre las unidades de cuidado intensivo. Pero antes de escuchar al ministro Fernando Ruiz referirse a estos temas, quiero que todos ustedes en sus casas puedan ver de manera muy rápida y resumida cómo ha sido este esfuerzo a lo largo de los últimos 9 meses, que representa la reacción de Colombia frente a la amenaza del COVID-19. El 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el primer caso de COVID-19 en el país. El Gobierno Nacional y Minsalud pusieron en marcha una estrategia para que nuestro país tuviera el menor impacto posible, así como el fortalecimiento del sistema de salud. Aislamiento preventivo obligatorio, duplicación de camas UCI a 11.297. Aumentamos hasta 10 veces los servicios de telesalud y atención domiciliaria. Más de 5 millones de pruebas PCR y 144 laboratorios avalados por el Instituto Nacional de Salud, además del establecimiento de protocolos para cada sector y la reapertura económica, han sido parte de las acciones a lo largo de estos meses. Con el esfuerzo de todos desde el Gobierno Nacional hasta cada uno de los hogares, el compromiso y la disciplina de cada colombiano, hemos logrado que hoy, pese a un número que sobrepasó el 1.000.000 de casos, podamos tener una normalidad adaptada a la situación actual y sectores sociales y económicos abiertos. Pero no
podemos bajar la guardia. 9 meses después, debemos continuar con el cumplimiento estricto de las medidas. Diciembre es una época para soñar, para compartir y para regalar. Que esta vez el regalo sea la vida, cuidarnos entre nosotros y seguir en el compromiso de mantener nuestra salud. El virus sigue y las festividades decembrinas no deben ser una excusa para relajarnos. Sí, señor presidente y colombianos, como usted bien lo decía, Colombia ha sido muy exitoso en manejar tanto, tener una estrategia con la pandemia, como también ser un país que va abriendo esa reactivación y propiciando que las cifras de desempleo, que la pobreza no afecte al país de una manera tan extensa, lo cual tiene indudablemente también otros beneficios sobre la salud de la población. Y en ese sentido, ese equilibrio es muy importante, los colombianos deben conocerlo, que es muy importante, pero que es muy frágil, y que la forma en que nosotros nos comportemos durante estos meses de diciembre, durante las festividades, va a ser determinante en que podamos seguir por la senda que ha venido Colombia, de poder tener control de la epidemia con apertura y con la posibilidad de trabajo y de toda una vida social y comunitaria en la calle, con la posibilidad de interactuar entre nosotros. Pero siempre, recomendación para este diciembre, no fiestas extendidas, núcleo familiar, cuidarnos, distanciamiento social y en todas partes uso del tapabocas. Hoy traemos unas ciudades que son ejemplo de lo que podemos tener, de cómo tenemos que tener un gran cuidado para no permitir que se nos descontrole la situación de la pandemia. Vamos a presentar primero el caso de Colombia, donde cuando uno lo mira en promedio, señor presidente, uno ve una larga meseta, que la variable que más la captura es la variable de personas que desafortunadamente han fallecido, pero que llevamos ya mucho tiempo estabilizados a lo largo, lo cual es positivo, es bueno, pero que de todas maneras es frágil. Esto ha permitido que tengamos en promedio nacional una disponibilidad de cuidado intensivo del 43%. Tenemos 43% de las camas de cuidado intensivo libres, disponibles para COVID. Pero eso es un promedio que tiene diferencias según las diferentes ciudades. Veamos el caso de Cúcuta, que es la ciudad donde en este momento tenemos una situación más compleja, con una disponibilidad de cuidado intensivo del 6%. Eso nos ha obligado a tomar unas medidas desde el punto de vista de ampliación de la oferta muy particulares, con el crecimiento en las camas de cuidado intensivo en el Hospital Erasmo Meós y con el crecimiento en la Clínica Santana, con la apertura de 18 camas que deben estar instaladas a más tardar el jueves, ya que el viernes vamos a hacer todo un balance y un puesto de mando unificado en la ciudad de Cúcuta, reevaluando toda la situación de la atención. Hoy tuvimos una reunión del comité asesor con expertos internacionales, estuvo presente el señor gobernador del departamento norte de Santander, el señor alcalde, revisamos la situación y se concordó en mantener 4 medidas que consideramos muy importantes para Cúcuta: restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes en locales comerciales, bares y restaurantes desde las 20 horas del día 13 de diciembre hasta las 5 horas del lunes 21 de diciembre. Restringir la circulación de personas por vías y lugares públicos entre las 20 horas y las 5 horas del domingo 13 de diciembre hasta el lunes 21 de diciembre. Implementar una medida de pico y cédula para todas las actividades que reduzcan la movilidad de las personas en un 50% hasta el domingo 20 de diciembre. Prohibir todo tipo de reuniones públicas y privadas, eventos deportivos, recreativos y culturales que generen aglomeración de personas en espacios públicos y cerrados. Estas medidas son muy importantes y esperamos que no solo Cúcuta, sino toda el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta sean consistentes en la medida y nos permitan tener un mayor control de la situación de pandemia, lo cual, con el crecimiento de camas de cuidado intensivo que vamos a tener, tenemos la expectativa de poder mantener un margen de control importante, y el viernes estaremos en la ciudad de Cúcuta evaluando la efectividad en la aplicación de las medidas, sobre todo las de crecimiento en cuidado intensivo. Otra ciudad que estamos revisando es Cartagena. Cartagena en este momento tuvo una situación de un pequeño pico, volvió a reducir. En este momento estamos con una disponibilidad de UCI del 39% y el impacto en fallecidos no ha sido
realmente relevante. Ciudad de Cali, que ha salido en medios de comunicación. Cali es una ciudad que ha tenido una meseta bastante larga, con una situación, digamos, estable. Hubo un pequeño crecimiento, pero en este momento tenemos la disponibilidad de UCI del 19%. Han existido informaciones en medios de que están al 10%, realmente la medición al día de hoy es del 19%, sin embargo, la situación es de cuidado, y en la ciudad de Cali invitamos también a toda la ciudadanía a tener todas las medidas de distanciamiento social para poder tener y uso de tapabocas para poder mantener la mejor situación en la ciudad. Y por último, presidente de la ciudad de Bogotá, donde también venimos en una meseta larga, bastante larga. Bogotá tuvo una afectación bastante importante y ha venido estabilizándose a lo largo de los últimos mes y medio, con una disponibilidad de UCI del 34%. Esta es la situación en general de la ciudad. También es muy importante entender que las medidas van a tener que continuar. La expectativa de tener una vacuna indudablemente nos va a ayudar, pero eso no va a solucionarnos de la noche a la mañana la situación, es la combinación. Probablemente, como sucederá a principios del año entrante, una vacunación con un mantenimiento de un control de las medidas, con la implementación del sistema de rastreo del PRAS, nos permitirá con esas tres medidas mantener la situación bajo el mayor control, siempre y cuando la ciudadanía se mantenga en las medidas que hemos venido recomendando desde hace tanto tiempo. Uso obligatorio del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico y seguimiento de los protocolos de bioseguridad, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y también nos acompaña el doctor Francisco Becerra. El doctor Francisco Becerra nos ha acompañado en varias ocasiones en Prevención y Acción. Es una eminencia en el tema médico. Fue subdirector de la Organización Panamericana de la Salud y es una de las personas que está haciéndole estricto seguimiento al comportamiento de la pandemia en distintos lugares del mundo. Doctor Francisco, gracias por acompañarnos una vez más, y yo quisiera que usted le hablara a las personas que están en sus casas sobre las causas que usted identifica del fenómeno de los rebrotes severos en Europa, que han llevado también nuevamente a aislamientos muy estrictos. ¿Y cuál, a su juicio, sobre todo en las próximas semanas, debe ser la conciencia colectiva para evitar esa transmisión exponencial del virus? Gracias por acompañarnos una vez más, doctor Francisco. Un gusto, señor presidente, estar con usted y con todos los colombianos. Un saludo a mi amigo el doctor Fernando Ruiz. Pues sí, en efecto, señor presidente, por fortuna la región de las Américas fue afectada un poco más tarde que hacia Europa, lo que nos dio tiempo en la región a que algunos países entender lo que estaba sucediendo, poder prepararnos de alguna manera mejor que esa fuerte afectación inicial que llegó a Asia y Europa. Algunos países se pudieron preparar mejor que otros y se ve cómo las curvas de casos reportados y fallecidos se han comportado. Cuando hablamos de casos, tenemos en esa gran cifra casos asintomáticos, leves y severos y críticos. Los severos y críticos, por desgracia, son los que llegan a utilizar los servicios hospitalarios y estos son finitos. O sea, ahorita el doctor Ruiz estaba hablando del porcentaje de camas de unidad de cuidados intensivos disponibles y esto nos habla de que las pacientes están llegando a los hospitales quizás en una etapa más temprana y ya no es tanto el miedo de que si llego al hospital me va a pasar algo, sino que llego al hospital para salvar la vida y eso es bueno en alguna forma, pero las camas se pueden llegar a saturar. Lo que ha estado sucediendo, señor presidente, en estos países, y vamos a poner como ejemplo 3 gráficas que probablemente nos puedan hacer favor de proyectar. Vamos a empezar con la del Reino Unido. El Reino Unido fue de los países que empezaron a tener aquí, ustedes ven este pico del lado de la izquierda, es una pequeña curvita, pero hacia la derecha en los últimos, de lo que es los últimos meses, octubre, noviembre, diciembre, vean ustedes cómo esta gran curva y este gran elevamiento de casos que tuvo el Reino Unido. Esto nos habla de que después de que pasaron esta primera etapa de los casos, relajaron las medidas y la gente empezó a salir y a hacer una vida normal sin tener los cuidados necesarios. Veíamos las imágenes de los pubs, de los bares llenos de gente
con mucha gente participando, celebrando, y aquí están las consecuencias. Lo mismo pasó en Alemania, la siguiente gráfica, por favor, para ilustrar cómo Alemania tenía muy pequeño pico, fue de los países que mejor pudieron atender la pandemia, pudieron tener acciones muy importantes, y vean ustedes cómo se mantuvo durante muchos meses con muy pocos casos. Sin embargo, al llegar a octubre, noviembre, vean ustedes cómo se dispararon los casos de una manera muy importante. Esto también nos habla que la gente se empieza a sentir confiada, empieza a relajar las medidas, y eso es lo que nos lleva a grandes problemas. Otros problemas que también estamos viendo, y por desgracia en la región, señor presidente, es la siguiente gráfica de Estados Unidos. Vean ustedes cómo Estados Unidos ha tenido tres grandes jorobas, por decirlo así, en la curva, para que la gente entienda. La primera al inicio de la pandemia, la segunda cuando ya venía la parte de empezar el verano, la gente se empezó a relajar, y de repente después del Día de Acción de Gracias, cómo viene esta gran curva hacia arriba, y la gente, y aquí es algo quizás social, es emocional, la gente no cree en el virus, la gente no cree que las medidas sean necesarias, confunden derechos con acciones de salud pública, y eso es lo que nos está causando problemas en muchos países, y por desgracia lo estamos viendo también aquí en la región. En ese sentido, señor presidente, ustedes han logrado mantener con las acciones que han impuesto una estabilidad en la meseta de casos, y no han permitido que estos estén aumentando de una manera importante. Y eso es interesante y muy importante que la gente lo entienda. Si la gente no pone de su parte, y yo lo he dicho en todas mis intervenciones con ustedes, señor presidente, que si yo no me cuido, yo no voy a cuidar a mis seres queridos. Si yo no uso el tapabocas, nadie lo va a hacer por mí. Y si yo no tomo las acciones de responsabilidad personal para con mi familia, mis conciudadanos, mis colegas del trabajo, nadie más lo va a hacer. Mi responsabilidad como persona es protegerme a mí y proteger a los que están en mi entorno. Nosotros como latinos somos muy fiesteros, lo sabemos. En México lo somos así, en Colombia también, y esto es en toda América Latina. Pero si no nos cuidamos en este novenario, en esta época de posadas en México, ustedes ya empezaron con la noche de las velitas, con muchas reuniones familiares. Se viene la Nochebuena, se viene la Navidad, se viene el fin de año. Si no celebramos única y exclusivamente con quienes estamos conviviendo en nuestro hogar, podemos bajar la guardia y nos podemos infectar. Si no cuidamos a nuestros adultos mayores y nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras familias, nadie lo va a hacer por nosotros. Yo los invito a que por favor nos cuidemos, utilicemos el cubrebocas, pongamos una sana distancia con las personas, hagamos lavado de manos o gel con alcohol, y protejámonos todos, por favor. Muchísimas gracias, doctor Becerra. Yo creo que he sido absolutamente clara, no solamente las gráficas que usted muestra, sino también las recomendaciones. Una vez más, gracias por acompañarnos en Prevención y Acción. Y para hablar de lo que decía también el doctor Francisco Becerra, aterrizado a la realidad colombiana, está una vez más con nosotros el doctor Carlos Álvarez, un destacado epidemiólogo, infectólogo y el director de estudios para COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Colombia. Doctor Álvarez, usted ha estado muy atento sobre lo que está ocurriendo en el resto del mundo y las precauciones que debemos tomar en Colombia. Ya vino el Día de las Velitas, prácticamente nosotros llevamos todo el mes de septiembre, todo el mes de octubre, todo el mes de noviembre y prácticamente los primeros días de diciembre, es decir, más de 100 días con la figura que nosotros establecimos del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Pero viene ahora el reto: evitar las aglomeraciones dentro del hogar, evitar cadenas de transmisión y que no nos vayamos a relajar ahora en diciembre, sobre todo por lo que ustedes mismos han visto. Y ustedes dicen que los segundos brotes son todavía más letales con los mayores de 70 años. Entonces, eso también es un mensaje para proteger a esos seres queridos. Y la otra cosa es que ha probado también ser mucho más letal esta segunda ola con las personas que tienen comorbilidades y preexistencias. Así se ve en Europa. Por eso, cuidarnos y cuidar a los demás y tomar las precauciones adecuadas en los próximos días es vital, pero yo quisiera que usted, desde el enfoque científico y médico, también le haga esas recomendaciones a las familias colombianas para los próximos días.
Buenas noches, presidente, ministro, doctor Becerra y colombianos. Sí, definitivamente pareciera que se vuelve como una repetidera del mensaje, pero es que justamente tenemos no solamente que entender el mensaje, sino que realmente cambiar nuestro comportamiento y entender que esa segunda curva o esas curvas que pueden aparecer no solamente es porque se haga un modelo matemático, sino esa curva depende del comportamiento que nosotros tengamos. Y no nos podemos equivocar, no nos podemos equivocar cuando pensamos que ya porque llegó diciembre o porque estamos en época de Navidad y que tenemos que celebrar y que tenemos que celebrar lo que hemos sacrificado en esta pandemia, podamos perder ese espacio y ese tiempo que hemos ganado de vida. Entonces yo creo que lo que tenemos que mirar es, si no nos cuidamos, todo ese tiempo que hicimos, 10, 11 meses, y lo que viene en el mundo de pandemia, pues nos puede seguir afectando. Y por esto, si nosotros queremos tener Navidades para celebrar con toda nuestra familia y nuestros amigos en el futuro, esta Navidad tiene que ser especial. Esta Navidad y este Año Nuevo tiene que ser una Navidad y una celebración de fiestas con responsabilidad. Y la responsabilidad se basa en lo que usted, presidente, nos ha dicho, y el doctor Becerra, el aislamiento físico, el lavado de manos y el uso del tapabocas, pero especialmente en las reuniones familiares que estamos acostumbrados en Colombia a hacer reuniones con varias personas, cantar, bailar, estar en un espacio cerrado, pues justamente eso es lo que no podemos hacer este año, porque justamente esas condiciones son las que facilitan la transmisión del virus. Y nosotros siempre tenemos como la percepción en que el virus nos lo pega a alguien desconocido, a alguien que está lejos, pero desafortunadamente eso no es así, nos lo puede transmitir a alguien que está muy cercano a nosotros, asintomático, obviamente sin quererlo hacer, pero como este virus tiene ese pequeño detalle que las personas pueden transmitir el virus sin tener síntomas, y eso hace que se nos convierta en una dificultad. Y otro mensaje, presidente, supremamente importante: cuando una persona en este momento tenga síntomas de lo que nosotros llamamos en Colombia una virosis o una gripa, lo primero que tiene que hacer es aislarse, porque desde el primer momento en que empieza a presentar síntomas es el momento en que está ya transmitiendo el virus. Y esos 3 o 5 días iniciales son donde más se transmite el virus. Entonces, si yo tengo algún síntoma, no puedo salir, no puedo visitar a ningún ser querido. Y si pienso hacerlo, como usted lo planteaba, presidente, tengo que mantener un estricto aislamiento para evitar que me pueda contagiar en estos días y lo pueda llevar o esté en un periodo de incubación, es decir, que lleve el virus sin que tenga síntomas. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Y déjeme, yo le hago una pregunta adicional, un tema también que ha sido pues de muchas preguntas de la ciudadanía. Tiene que ver con esos familiares que son mayores de 70 años, que queremos mucho, pero que obviamente están altamente expuestos, y también los que tienen preexistencias, comorbilidades. Recomendaciones para ellos cuando son invitadas a esa novena familiar, a ese espacio familiar. Obviamente sabemos que hay muchas familias que llevan meses tratando de reunirse, sabemos también que hay una especie de fatiga, pero para esas personas, desde el punto de vista médico, una recomendación muy puntual, doctor Carlos. Sí, en principio las personas tienen que mantener medidas de autocuidado, mantener ese aislamiento físico de sus seres queridos. Si alguien quiere visitar a esa persona que tiene condiciones que lo hacen más susceptible, es decir, que son diabéticos, hipertensos o que tienen obesidad, más de 60, 70 años, por favor, cumplan todas las medidas de autocuidado 14 días antes de tener contacto con este ser querido. Y si este ser querido lo invitan a una reunión, evite ir a esa reunión, hágalo de forma virtual. Probablemente después lo va a poder hacer físicamente y tener contacto con estos seres queridos. Y otra pregunta rápida: muchas personas empiezan a ver que ya empiezan vacunaciones en el Reino Unido, que empieza vacunación en Estados Unidos, y de pronto las personas piensan, bueno, está bien, la vacuna cuando llegue, entonces ya significa que esto terminó. Y claramente ustedes en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud han dado una indicación, y es: aquí nadie puede salir a hacer fiesta y a sentir que porque llegaron las vacunas dejamos de usar el tapabocas, dejamos de pensar en el distanciamiento físico, dejamos de cumplir los protocolos de bioseguridad y entonces podemos salir a participar en aglomeraciones. Ustedes han dicho, lo importante, claro, que llegue el ciclo, pero todavía, aún con el primer ciclo, ese primer ciclo no garantiza que ya esta situación esté terminada. Yo quisiera que usted también, que ha estado en estos grupos de estudio, le transmita ese mensaje a la población colombiana. Sí, señor presidente, claramente es así.
las vacunas inicialmente van a disminuir el riesgo individual, es decir, para la persona que se coloca la vacuna, pero no es una medida que vaya a cambiar desde el punto de vista de salud pública inmediatamente. Para que esto ocurra deben pasar varios meses de vacunación y mientras esto ocurre tenemos que seguir planteándonos y utilizando el antídoto que tenemos de la prevención. Es lo mismo que hemos planteado siempre, los 3 pilares del autocuidado, del tapabocas, distanciamiento físico y lavado de manos. Eso sigue siendo importante y seguirá haciendo a pesar de que se siga haciendo las vacunas. Las vacunas nos van a ayudar, es una esperanza muy importante, sobre todo estas vacunas que nos están mostrando unos resultados muy buenos, pero esta no es la solución definitiva, es una herramienta adicional a las medidas de prevención y las otras estrategias que se han venido trabajando. Muchísimas gracias, doctor Carlos, y una vez más, su participación siempre en prevención y acción es muy valorada. Agradecimiento y mis mejores deseos. También uno de los temas que ha sido de especial atención tiene que ver con la población migrante. Sabemos que se han habilitado pasos fronterizos con Ecuador, con Brasil, con bastantes cuidados. Pero hemos mantenido una restricción en el caso de la frontera con Venezuela. Obviamente la situación que se vive en Venezuela es de total incertidumbre, no hay control epidemiológico, no hay un nivel de infectología robusto, sabemos que hay muy poca información confiable, pero al mismo tiempo también tenemos una población de migrantes en nuestro país que han estado en territorio colombiano y que han requerido especial atención. Hoy está con nosotros el gerente de fronteras, el doctor Lucas Gómez, y yo quisiera, doctor Lucas, que hagamos el balance de la atención, tanto para el COVID como para otras patologías, y los controles que se tienen en puntos fronterizos, sobre todo para evitar que tengamos rebrotes o que tengamos situaciones de grave emergencia. Entre otras cosas, sabemos que en la ciudad de Cúcuta, como lo decía el ministro Fernando Ruiz, hemos tenido un importante aumento de las UCIs por patologías convencionales, por patologías por COVID, y por lo tanto las medidas que se han tomado también de restricción con las autoridades locales es para bajar esa presión sobre las unidades de cuidado intensivo. Doctor Lucas. Presidente, muy buenas tardes y un saludo muy especial a todos los colombianos. Efectivamente, el tema del COVID-19 frente a la población migrante que tenemos en nuestro país nos implicó un reto muy grande. Y un reto muy grande en donde por instrucciones suyas, presidente, generamos un plan de acción y de atención en conjunto con el Ministerio de Salud, con las entidades territoriales, a quienes hay que hacerles un reconocimiento muy grande, porque están en primera línea con su red de hospitales públicos y atendiendo la pandemia. En ese sentido, digamos que hemos puesto en marcha algunas acciones. La primera fue cerrar la frontera. El cierre de la frontera lo que buscaba era protegernos a nosotros, un poco como hicieron todos los países del mundo, para también entender cuáles eran las dinámicas de la enfermedad y sobre todo protegernos y controlar un poco los flujos migratorios. Pero eso también implicó que muchos venezolanos que querían retornar a su país durante ese momento surtieran un proceso. Y en ese proceso hicimos un acompañamiento organizado con cooperación internacional, en donde casi 130.000 personas retornaron a Venezuela. Para asegurar un poco las condiciones de vida de los migrantes y sobre todo en zona de frontera, como usted lo menciona, presidente, generamos unos corredores humanitarios para atención en salud a las personas que del otro lado de la frontera lo necesitaban y un corredor humanitario que es muy bonito, orientado hacia el tema de estudiantes, los niños escolarizados del otro lado de la frontera. Eso para nosotros fue muy importante y se constituyó en uno de los grandes desafíos que creo que hoy en día estamos viendo con éxito. Luego, una de las grandes acciones y algo que también enardece un poco el trabajo que estamos haciendo en Colombia frente a la población migrante es el tema de garantizar la salud. El lema es: el coronavirus no tiene pasaporte, y buscamos atender de la misma manera al venezolano como al colombiano. ¿Por qué? Porque entendíamos de las necesidades y hay un gran reconocimiento a nuestros profesionales de la salud y a las políticas direccionadas por el Ministerio, en donde se buscó establecer esquemas que permitieran atender a esa población venezolana. En las cifras vemos que de los contagios que tenemos, la población venezolana migrante en nuestro país no alcanza el 1% de esa población, pero fueron atendidos de la misma manera que todos los colombianos. También vimos, presidente, algo que es muy importante y es un llamado que estamos haciendo a todos nuestros cooperantes. Aquí Colombia le está poniendo el pecho a la migración. Hemos hecho unos esfuerzos gigantescos y necesitamos más apoyo. Buscamos durante las cuarentenas y durante la pandemia organizar un poco la cooperación internacional, poner las reglas del juego y entender cuáles eran las dinámicas, sobre todo para saber, digamos, direccionar los recursos y atender a esa población migrante, que estuvo de la mano de los más vulnerables, atendida por nuestro país y por la cooperación internacional. Luego, presidente, también
buscamos integrar a esa población migrante en nuestros programas y en las políticas, con algo que también ha sido muy importante y es el sello de esta política de Estado de atención a la población migrante, y es que aquí no queremos discriminar ni siquiera de manera positiva, aquí no creamos programas específicos para venezolanos, aquí lo que hicimos fue, dentro de la ampliación de la oferta, entregarle a esos venezolanos la atención para los más vulnerables. Un dato, presidente, estuvimos en Ocaña hace 10 días y vimos uno de los beneficiarios del programa Ingreso Solidario que era de origen venezolano y que recibió esta ayuda. Y finalmente, presidente, hicimos una focalización geográfica. ¿Por qué? Porque entendemos que las dinámicas relacionadas con la migración también tienen unos componentes geográficos diferentes. Hicimos obviamente en zonas de frontera unos focos particulares, en Maicao, en Cúcuta, como mencionaba ahorita el ministro, y lo que hicimos fue adaptarnos a las condiciones geográficas y sobre todo entender cuáles eran las dinámicas poblacionales que teníamos en cada uno de estos escenarios. Muchísimas gracias, doctor Lucas. Y hoy tenemos un invitado muy especial en Prevención y Acción. Ha sido una persona que ha liderado una causa por su pueblo, por su país. Una persona que ha sido también perseguida por la dictadura, torturada, pero que ha tenido una voz llena de coraje y de firmeza. Ha estado visitando nuestro país y estuvo también en la zona de frontera, hablando con los migrantes, con sus compatriotas, hablando sobre esta situación tan compleja, derivada de toda la destrucción del aparato social y económico y que ha precipitado tal vez la crisis migratoria más grande que haya visto América Latina. Nuestro invitado hoy es Leopoldo López. Está con nosotros en Prevención y Acción. Y Leopoldo, estuviste en la zona de frontera, viste también el trabajo que se está adelantando para atender a familias, a niños, pero sabemos también cuál es la causa de todo esto. Yo quisiera que le compartas a los colombianos el propósito de tu visita a nuestro país, pero también esta visita especial que has hecho con el equipo también de gobierno para ver la atención de la comunidad migrante y el mensaje que esperamos también le transmitas a esa comunidad en nuestro país. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo, gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. Efectivamente, el día viernes estuvimos en Cúcuta y para cualquier persona que vea lo que está ocurriendo en Cúcuta como venezolano, por un lado es realmente triste la salida de miles de venezolanos de manera forzada. Ya este año la cifra puede terminar en 6 millones de venezolanos que han abandonado nuestro territorio. El día 10 de diciembre sale un informe de la ONU en donde proyectan que esa cifra puede llegar a 8 millones en el año 2021. Y yo en este sentido quiero agradecer lo que ha sido la posición del gobierno de Colombia, su posición, presidente, y de los colombianos sobre cómo se ha manejado esta crisis humanitaria, esta crisis migratoria, que tiene por supuesto el componente del COVID, pero va mucho más allá, porque son venezolanos que están buscando qué comer, que no tienen la certeza de poder comer en Venezuela o de poder curarse no solo del COVID, sino de cualquier enfermedad en nuestro país. Y yo puedo decir con toda responsabilidad que Colombia es un ejemplo para el mundo. El tema migratorio hoy en el mundo es un tema que está en primera línea. Y yo creo que la manera como Colombia, el gobierno y los colombianos han tratado la realidad de venezolanos que han tenido que salir de manera forzada de nuestro país es un ejemplo. Incluso un ejemplo para Europa, que ha tenido tantos conflictos con el tema migratorio desde África o desde Siria. Yo puedo decir que ese sentimiento de conflicto alrededor de la migración no se percibe acá en Colombia. Y no se percibe porque ha habido un liderazgo que ha acompañado una política de entender el conflicto, el origen del conflicto y la atención. Y aprovecho esta oportunidad, presidente, y el comentario que voy a hacer lo hago a nivel personal, pero no puedo dejar de hacerlo, de contrastar lo que ha sido la política de Colombia, de abrirle la posibilidad a millones de venezolanos que lleguen a Colombia. Muchos se han quedado, otros han seguido su camino hacia otros países de América Latina, con contrastar esa realidad con lo que vimos los venezolanos con estupor y con el corazón arrugado hace 2 días. Una embarcación salió de las costas orientales de Venezuela hacia Trinidad y Tobago. Una embarcación con 19 personas, 11 de ellos niños menores de edad. Y al llegar a aguas territoriales de Trinidad y Tobago, la mandaron a devolverse. Esa lancha, esa embarcación naufragó. El día domingo se consiguieron los cuerpos
y han habido ya 11 cuerpos de las 19 personas que estaban en esa embarcación que se han conseguido, algo que ha conmocionado a Venezuela. Y yo quiero decir con toda responsabilidad que esta actitud contrasta tremendamente con lo que ha sido Colombia, que no son 19 personas que han recibido, ni 100, ni 1000, ni 100.000, han sido millones de personas. Y yo entiendo la dificultad que eso ha significado para Colombia, para sus servicios públicos, para el pueblo colombiano, pero también entiendo y agradecemos nosotros la actitud que se ha tenido de abrir a los venezolanos en necesidad, en profunda necesidad, los brazos en estos momentos. Lamentablemente, esta actitud, estas decisiones que ha tomado Trinidad y Tobago violan los derechos humanos y violan la Convención de Refugiados. Y nosotros estamos planteando que esto se eleve a una discusión en la OEA, porque no podemos permitir que exista una discriminación de esa manera que puede terminar en muertos, como efectivamente ocurrió la semana pasada. Y también quiero agradecerle a usted, a su equipo, la posibilidad que nos dieron de poder acompañar en esta visita a Cúcuta. Tuve la oportunidad, presidente, y con esto termino, pero me parece que es una anécdota muy importante, de poder hablar con cientos de personas en lo que llaman la parada en Cúcuta. Y mucha gente explicaba, daba sus historias. Y una señora, mucha gente decía, tengo hambre, decían. El doctor Lucas estaba con nosotros. Y de repente una señora dijo, Leopoldo, yo tengo hambre, pero tengo hambre de libertad. Tengo hambre de libertad. Y allí todo el mundo, gente muy humilde, gente muy necesitada, todo el mundo empezó a gritar, libertad, libertad, libertad. Nosotros, presidente, necesitamos seguir transitando el camino hacia la libertad de nuestro país, que será el camino para estabilizar esta crisis, que será el camino para fortalecer a nuestros pueblos y que será el camino para lograr lo que es el sueño compartido de todos nosotros, la paz, el bienestar y el progreso para nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Leopoldo. Y bueno, yo creo que el compromiso de nuestro país, sin duda esto ha sido una situación pues dolorosa, porque es una crisis humanitaria, una crisis migratoria sin precedentes, que la agrava también la situación de la pandemia. Sabemos también de las dificultades, de las carencias que tiene el sistema de salud y la información que hay en Venezuela. Hemos trabajado con la Organización Panamericana de la Salud, con todo este grupo también de donantes para tener asistencia en los puntos de frontera. Pero yo quiero también destacar esa lucha tuya, de muchas personas que como tú se han expuesto a enfrentar una dictadura de suma brutalidad, pero que esa voz de pensar en el hermano, de pensar en el prójimo, y ahora de ver también el esfuerzo que se ha hecho desde Colombia en los puntos de frontera, vale mucho. Pero vale mucho también ese mensaje y esa voz de libertad en todo el mundo, como lo estás haciendo, para que se conozca la crudeza de esos hechos. Así que, de nuevo, mi mensaje para ti, para todo el pueblo venezolano que tiene esas ansias y esa hambre de libertad, es que ese camino es el camino que todos los países que defendemos la democracia queremos que se transite, pero también sabemos que en estos momentos de pandemia tenemos que seguir aplicando todos los controles epidemiológicos y la capacidad de evitar una crisis humanitaria mayor. Muchísimas gracias por acompañarnos en Prevención y Acción, apreciado Leopoldo. Y yo quiero dejarlos a ustedes también con un mensaje de autocuidado, de cuidarse para cuidar a los demás en medio de estas celebraciones que vienen. Sabemos cuánto queremos darle el abrazo a esos seres queridos que de pronto durante meses no los hemos tenido cerca. Sabemos cuánto disfrutamos las novenas con las panderetas, las maracas, las guitarras, cantando. Sabemos también lo importante que es compartir. Pero necesitamos que en esta Navidad seamos conscientes que por más de que queramos hacer muchas de estas cosas, si no tomamos las precauciones, vamos a estar expuestos en ambientes cerrados a que haya mayores contagios. Por eso la invitación a todos los colombianos es a que esta Navidad no sea menos feliz que ninguna otra, pero que sea una Navidad de gran responsabilidad, de autocuidado y de protección. Los veo mañana nuevamente a las 6 de la tarde en Prevención y Acción y los dejo con este mensaje de autocuidado. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Vivamos una Navidad diferente. Celebremos sin aglomeraciones y con protocolos. Las novenas al aire libre y las novenas virtuales son una manera diferente de compartir con los seres queridos. Compartamos con el núcleo familiar, usando el tapabocas y evitemos rebrotes.
Por muchas más Navidades juntos, evitemos las celebraciones numerosas. Juntos en familia, superamos al coronavirus. Te tocas la cara más de 500 veces al día con las manos, las mismas que tocaron el medio de transporte y la puerta y el ascensor y todo lo que otros también tocaron. Retoma tu vida, vuelve a tu rutina, pero recuerda, todo está en tus manos, así que no te toques la cara ni una ni 500 veces al día. Lávate las manos no una sino muchas veces al día. Mantén el distanciamiento y usa tapabocas. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia.